Bienvenidos al servicio de adoración a Dios del primer día de la semana. Gracias le damos al Señor porque nos permite estar aquí y nos da un poco de salud para poder servirle y adorarle el día de hoy, que es su día. A continuación les pondré un estudio sobre un importante capítulo en el libro de Mateo. Mateo capítulo 18, y estaremos estudiando este capítulo el día de hoy. Veremos que el capítulo 18 contiene una maravillosa enseñanza que Jesús dio a sus discípulos, enseñanza que nosotros deberíamos estudiar con un gran interés y con un corazón recto y bueno. Y no es nada controversial o divisionista, sino más bien estudiar queriendo descubrir con mansedumbre el mensaje de nuestro gran Maestro y Señor Jesucristo. Abran sus Biblias al libro de Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18 leeremos el versículo del 1 al 5. Y dice así: En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto os digo, que si no os volviereis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. La pregunta fue: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y esta pregunta fue hecha por los apóstoles. Jesús les dijo: ¿quién era el mayor en los cielos? Y les puso un niño enfrente. Jesús, al llamar y poner en medio de ellos a un niño, y al decirles: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, les está advirtiendo que no están yendo por la dirección correcta y que van en un sentido completamente equivocado, y que en lugar de acercarse al reino pensando así, más bien se alejan de él, pensando quién será el mayor. Porque esta actitud es pues no solamente peligrosa para el que se propone como meta el cumplimiento de una ambición personal, de ser considerado el más importante y a quien se le deba obedecer y seguir en sus criterios, sino que también sería un tropiezo no solamente para esa persona, sino un tropiezo para muchos más. Así que Jesús les advierte y les habla y les dice a sus discípulos que con tal actitud no podrán ser ciudadanos del reino de los cielos. Pues los ciudadanos del reino de los cielos son aquellos que tienen las características propias de un niño, a saber, que tienen humildad para poderse dejar guiar. ¿Por quién? Por nuestra guía, Jesucristo. Si le seguimos leyendo en el libro de Mateo capítulo 18, versículos 6 y 7, veremos acerca de los tropiezos. 6 y 7 dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien vienen esos tropiezos. La actitud descrita de los apóstoles en los primeros 5 versículos, donde preguntan ¿quién es el mayor en los cielos?, es en sí un tropiezo que hará caer a muchos. Si vamos un poco antes, al capítulo 13 de Mateo, capítulo 13, versículo 41 y 42.
Jesús dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Vemos que aquellos que hacen tropezar a otros, su destino es el infierno, así como lo dice en Mateo 18, versículo 7. Pero si vamos al libro de Romanos, el apóstol Pablo nos hace una recomendación. Libro de Romanos capítulo 14 y versículo 13. Romanos capítulo 14 y versículo 13. El apóstol Pablo dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Nos recomienda que tengamos mucho cuidado con lo que hacemos. Pues los tropiezos pueden ser de muchas clases. Puede ser de supremacía, como la pregunta hecha a Jesús, que querían saber quién era el mayor en el reino de los cielos. La supremacía invita a unas consecuencias, promoviendo así el expresamiento de los niveles de inferioridad. Y debemos tener mucho cuidado con el empleo que haga el cristiano de su libertad inclusive en ciertas comidas. Veamos 1 Corintios capítulo 8 y versículo del 9 al 13. 1 Corintios capítulo 8, versículo del 9 al 13. Dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Palabras del apóstol Pablo, en la cual nos dice que si algo que hacemos hace tropezar a nuestros hermanos, debemos eliminarlo, debemos amputarlo y llevarlo y quitarlo de nuestras vidas. Si regresamos al capítulo 18 de Mateo y leemos del versículo 12 al 14, vemos la amputación. Versículo 12 al 14. Dice: ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? No. Mateo 18, versículo 8 y 9. Dice: lo tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies y ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno del fuego. El castigo de servir de tropiezo a otros es demasiado duro, es demasiado horrible. Las personas que son de mala influencia para los demás corren el peligro de recibir el castigo de Dios, a menos que amputen o que quiten de sus vidas tanto las cosas que les hacen tropezar a ellos mismos como las cosas que hacen tropezar a otros. La recomendación es de que si lo que hacemos hará caer a un hermano débil,
dejemos de hacerlo. Veamos la historia del pastor y la oveja perdida. Capítulo 18 de Mateo, versículo del 12 al 14. Dice: ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así es que no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. El amor de Cristo es más grande por los perdidos. Él no quiere que nadie perezca. Y vemos en esta historia que el pastor no se dio por satisfecho, esperando que la oveja volviera por sí misma, mas fue a buscarla. Esto nos hace ver que el amor de Dios es un amor que busca con afán, pues no vuelve sino hasta que la encuentra. Dios en Cristo vino a buscar sin importarle el costo, y vaya que ese costo fue extremo. Es ese mismo amor y sentir de Cristo por el que ha pecado o por aquel sirve de tropiezo, el cual nos debería mover a buscarle. Tengamos la misma actitud de Cristo a nosotros. El cristiano busca al perdido y ninguno de los pequeños de Cristo es considerado que no tiene costo. Porque cuando el cristiano busca al perdido y lo busca no considerando costo alguno, ni ahorrando esfuerzos, el cristiano no pone tropiezos ante ninguno de los pequeños de Cristo. Leamos otra vez, capítulo 18 de Mateo, versículo de 6 al 10. Dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre que por quien vienen los tropiezos. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo, échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Considerando pues que debemos tener la actitud de un buen pastor, ¿qué debemos hacer con el hermano que peca? ¿Cansarnos de buscarle? Jesús quiere que le restauremos sin perder la paciencia con él al considerarle un caso perdido. Si leemos más adelante en el capítulo 18, versículo 15 al 18, está ilustrada la disciplina en la iglesia. Y dice: por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra.
Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ahora piensen esto. Si estoy convencido que alguien ha llegado a errar culpablemente contra mí, es decir, que ha pecado, según el contexto aquí sirviendo de tropiezo, lo mejor que puedo hacer si me siento ofendido es actuar pasivamente. No es lo que nos dice. Debo ir en busca del ofensor. Jesús me manda a hacerlo. Dice, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Ir directamente y de forma personal y sin demora. Regresamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículos 24 y 25. Esta es la ley de la reconciliación, y el Señor dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y ya anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Nótese la palabra que nos dice ahí, pronto. Mis hermanos, el actuar con prontitud contribuye a arreglar cualquier delito o ofensa o pecado que haya sido cometido, por grave que éste sea. El actuar espiritualmente y con prontitud evitará el agravar más la situación, cosa que verdaderamente sucederá si en lugar de ir a buscar al hermano, nos quedamos pensando en el problema, ese problema que ya ha sido suscitado. Además, el actuar con prontitud me dará también la oportunidad de ganar a mi hermano. Le habré hecho volver del pecado que cometió. Veamos lo que Santiago nos dice, libro de Santiago, capítulo 5, versículos 19 y 20. Santiago nos dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Estamos mandados a tratar de regresar esa alma hacia Cristo. Pero si el hablar con Él personalmente, uno a uno, no consiguió el propósito de hacerle volver, debemos buscar otras personas, nos dice. Mateo 18, versículo 16 nos dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Testigos. Un testigo es uno que da testimonio. Es uno que puede certificar aquello que ha visto y que ha oído. Estas personas que debes llevar contigo deben ser personas conocedoras del hecho, de modo que puedan contribuir para que el pecador pueda volverse del pecado, delito u ofensa que haya cometido. Pues en todo esto, el objetivo es restaurar a este hermano. Debemos usar personas prudentes, amables y espirituales, que puedan crear una atmósfera que contribuya a restituir a aquel que se ha alejado de Dios.
Pero muchas veces lo que se escucha es esto. Es que él y yo no nos entendemos. Entonces por eso ya no debemos hacer nada. Pero Jesús dice, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Nótese la palabra que dice aún. Aún puedo hacer algo más en mi esfuerzo de reconciliarme con el ofensor. Si tomo 2 o 3 personas que sirvan de testigos, a fin de que contribuyan en el asunto y puedan certificar si es necesaria de la actitud obstinada del ofensor, pues el texto que leímos dice, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, o para que bien puedan certificar ante otros si es necesario de la solución del problema. Pero si esto también fracasa, entonces el versículo 17 nos dice, dilo a la iglesia. El propósito del contexto se mantiene verticalmente y es de esperar, de recuperar, ganar al hermano. Buscarle como busca el pastor a su oveja perdida, con un amor fraternal y el juicio de la iglesia basado en buscar el bienestar máximo del pecador. Esto puede contribuir mucho en ganarle y poderle restaurar. Y si esto tampoco tiene resultados, entonces hay que considerar a la persona como si fuera un gentil o publicano. ¿Cuál es la impresión que nos da esta parte? Versículo 17, leámoslo otra vez. Nos dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Cuál es la impresión de esta frase? Habrá que dejar al pecador u ofensor como imposible de restaurar o como un irremediable. ¿Tendrá nuestro trabajo y paciencia para con el pecador un límite? Jesucristo nos da un límite para cuánto podemos tratar de convencer al hermano que regrese. Lo cierto es que los publicanos estaban excluidos de las sinagogas y no eran tratados amigablemente por los compatriotas, por su trabajo. Y eran considerados como personas con las cuales ya definitivamente no se puede tratar. En cuanto a los gentiles, los judíos no tenían ninguna asociación con ellos. Pero sin embargo vemos a Jesús buscando a los publicanos y a los pecadores. Veamos en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 9 y 10. Mateo capítulo 9, versículo 9 y 10. Vemos el perdón de un publicano. Dice, pasando Jesús allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Vemos aquí que Jesús estaba con los publicanos.
Libro de Lucas, capítulo 19, versículo del 1 al 10. Lucas, capítulo 19, versículo del 1 al 10. Dice: y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tenemos la lectura en el versículo 17 de Mateo 18, donde nos dice que tengamos a esta persona como un gentil y un publicano. Mas vemos que Jesús buscaba a los gentiles y a los publicanos. Mateo capítulo 21, versículo 31. Jesús dice: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Jesús vino a salvar a aquellos que estaban perdidos. Si vemos a un hermano que está perdido, tendremos que tener la misma actitud que Jesús. Jesús también alabó la fe de los gentiles en más de una ocasión. Y no solo eso, sino que también los puso de ejemplo. Un ejemplo de fe grande. Libro de Lucas, capítulo 17, versículo 11. Leeremos del 11 al 19. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Sabemos que los samaritanos no tenían nada que ver con los judíos. Los judíos no querían a los samaritanos. Pero respondiendo Jesús le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este samaritano, este extranjero. Y le dijo Dios: levántate, ve, tu fe te ha salvado. El ejemplo de fe en un samaritano. Así que Jesús no consideraba a estos un caso irremediable o un caso que era perdido.
Porque si él hubiera creído así, ¿qué razón tendría de buscarles? Creo pues que Jesús está diciendo que cuando ya se haya hecho todo lo que se había haber hecho, se le considere como gentil y publicano. Eso dice el versículo 17. Era evidente que a los que le escucharon, que eso significaba no tener asociación con él, es decir, separarse de él, pero al mismo tiempo con la perspectiva de Cristo, la cual sabemos que es no considerarlo irremediablemente perdido, pues tener en vista el respecto a él no es la de nuestro Señor si consideramos que este hombre es perdido y lo debemos dejar. Pues vemos que muchos publicanos y gentiles estaban siendo salvos, a pesar de que se les tenía como casos perdidos en aquel tiempo. Casos que eran imposibles de restaurar. Jesús nos reta a buscar al pecador de la misma manera que él lo hizo, de la misma manera que él buscaba. No asociarnos con él, sino buscar siempre la oportunidad de salvarlo, llamándolo constantemente al arrepentimiento. Ese es lo que debemos hacer. Jesús vino a salvar, recordemos, a aquel que está perdido. Vino a los publicanos, vino a los gentiles, a darles la oportunidad, dándoles la oportunidad de un arrepentimiento. Mateo capítulo 9, versículo 13. El Señor Jesús nos dice: id pues y aprended lo que significa misericordia, porque misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús no los consideraba perdidos. Por lo tanto, aunque diga en el versículo 17 que los consideremos publicanos y gentiles, nuestra obligación es todavía estar con ellos y tratar de restaurarlos otra vez al Señor. Porque esto es lo que nos enseña. Y el apóstol Pablo nos enseña lo mismo. Veamos en 2 de Tesalonicenses capítulo 3. 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 14 y 15. Palabras del apóstol Pablo. Dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence. Creeremos que lo mismo que nos dice en el versículo 17 de Mateo capítulo 18, que lo excomuniquemos. Pero no, si seguimos leyendo el versículo 5 nos dice: mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a un hermano. Hay que considerar esto. Si nosotros buscamos la restauración del ofensor, pensando de antemano que es un caso irremediable, hermanos, nuestra búsqueda termina aún antes de empezarla. Porque aquí en Mateo 18
se enfatiza el principio de la búsqueda constante para restaurar a un pecador. El texto nos habla de la excomunicación, usándose como un método disciplinario para hacer reflexionar a aquel pecador, aquel que es obstinado. Esto es un recurso, es un esfuerzo más en la constante búsqueda para poder restaurarle. Pues el pecador empezará a sentir o experimentar las consecuencias dolorosas de su pecado. Pero ¿cómo podemos exhortar a alguien cuando no tenemos comunicación con él? Exhortarle como hermano cada vez que se presente la oportunidad y no como un enemigo. Esto contribuirá tremendamente a su restauración. Aquí en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 15, nos dice: mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a un hermano. Por último, tenemos la palabra atar y desatar que leímos en el capítulo 18 de Mateo. Jesús entrega la autoridad a sus apóstoles y con la palabra predicada del Evangelio, ellos atan y desatan. El Evangelio predicado por los apóstoles nos enseña que las relaciones que tengamos con nuestros semejantes aquí tienen repercusión en la eternidad. Regresemos a Mateo capítulo 18. El versículo 5 nos dice: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí recibe. Versículo 6: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Pero el versículo 10 nos dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque Cristo vino a salvar. Versículo 11: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar a los que se habían perdido. Hermanos, Cristo está presente con nosotros aquí. Mateo 18, versículo 19 y 20. Dice: otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando todo se hace siguiendo la voluntad de Cristo en la iglesia, su poder actúa positivamente. Él está con nosotros. Veamos 1 Corintios capítulo 5 y versículo 4. 1 Corintios capítulo 5, versículo 4. Dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Él está con nosotros en espíritu. Pero cuando no se hacen las cosas
siguiendo las enseñanzas de Cristo en la iglesia, le estamos dando lugar a Satanás. Veamos 2 de Corintios capítulo 2 y versículo 11. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás es astuto y busca cualquier oportunidad para destruir su iglesia, la iglesia de Cristo. Pero ¿cómo perdonar? Si regresamos a Mateo capítulo 18, empezando en el versículo 21. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Aquel hermano que haya pecado en contra tuya merece ser perdonado. ¿Cuántas veces? Infinidad de veces. El que peca contra el hermano es aquel que según el contexto sirve de tropiezo. Y claro que ofende. Recuérdese que los tropiezos pueden ser de muchas clases. Y aquí Jesús nos enseña la actitud con la que debemos perdonar y la disposición que debemos de tener. La actitud, una de gran misericordia. Dios nos ha perdonado una gran deuda a todos nosotros. Así que nosotros también debemos perdonar a nuestros hermanos las deudas que tengan con nosotros. Estar dispuesto a no poner un límite al perdón. Si no perdonamos a los demás, como Dios nos ha perdonado a nosotros, no podemos estar esperando ser tratados con misericordia. Lo que Jesús nos enseña básicamente es a ser misericordiosos como Él, para poder buscar con diligencia y prontitud al pecador. Y no solamente eso, sino perdonarle y recibirle con gozo cuando se arrepienta. Sin recriminarle, sin imponerle nada. En lugar de eso, Cristo nos llama a disfrutar de la comunión con Él. Porque dice, has ganado a tu hermano. Qué felicidad, mis hermanos. Qué satisfacción se debe sentir el saber que Jesucristo le haya dicho, has ganado a tu hermano. Y que tú puedes decir, porque busqué a mi hermano que pecó, y lo busqué con afán hasta poderlo encontrar. Hermanos, este es el estudio del día de hoy. Estudiar un gran tema. Este tema del perdón que Jesucristo nos enseña. Su ejemplo. Su forma de decirnos que todos merecen una oportunidad. Hermanos, ser miembro de la Iglesia de Cristo es una bendición que viene como consecuencia de obedecer el Evangelio, esto que hemos estudiado el día de hoy.
Tanto el salvarle como el ser miembro de la iglesia es algo que Dios hace cuando usted oye el evangelio. Cuando usted cree ese mensaje y se arrepiente de sus pecados y confiesa su fe en Jesucristo, procediendo a bautizarse para el perdón de sus pecados. Esto es obedeciendo así los mandamientos del Señor. Estos son los pasos a seguir. Estas son las instrucciones del Señor de acuerdo a su palabra. Si tiene usted preguntas sobre este tema bíblico o usted quiere estudiar más de la Biblia, tenemos estudio de la Biblia los jueves a las 7 de la noche. O quizás usted está interesado en un curso por correspondencia. Comuníquese con nosotros al teléfono área 219, teléfono 228-1923 y solicite el curso por correspondencia. O visítenos en nuestro lugar de reunión, Iglesia de Cristo, en el 2133 de la calle 169 en Hammond, Indiana. Tenemos servicio de adoración a Dios el domingo a las 3 de la tarde y estudio bíblico a los jueves a las 7 de la noche. Todos son bienvenidos a estudiar la palabra de Dios. Esperamos oír de usted pronto. Que el Señor los bendiga.